Buenas tardes. El equipo de Columnas de México les damos la bienvenida al 7º programa de la segunda temporada de Ventana Política, nuestro programa de discusión y análisis político en Coahuila. Transmitimos desde nuestro nuevo set de televisión digital, sito en las instalaciones de Columnas de México, en la colonia República Oriente, en Saltillo. El tema de la mesa de análisis de hoy, Coahuila, crónica de una elección. Como invitados especiales, dos destacados periodistas del estado de Coahuila, Sergio Cisneros Vázquez, director editorial del periódico Zócalo Saltillo y conductor de Tele Saltillo. Bienvenido, Sergio, aquí. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias por invitarme y un honor, un placer aquí compartir esta mesa de diálogo, de análisis y pues saludo a Orestes también. Bienvenido. Muchas gracias por compartir esta mesa, ¿no? Gracias, Sergio. En unos momentos más se incorporará Carlos Arredondo Cibaja, su director editorial del periódico Vanguardia. Para conducir el programa, como cada martes, saludo a mi compañero, el abogado y maestro Orestes Gómez Rodríguez. Buenas tardes, bienvenido. Desde La Voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. ¿Quieres hacernos favor de presentar a Claro que sí, Sergio? con todo gusto. Sergio Arturo Cisneros Vázquez es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue reportero deportivo del Sol del Norte, reportero de ciudad con el periódico Vanguardia, reportero político del periódico Diario de Coahuila, conductor de radio en el 1330 AM, fue director editorial del periódico Zócalo Monclova, actualmente es director editorial del periódico Zócalo Saltillo y es conductor en Telezócalo Nocturno de Tele Saltillo. Bienvenido de nueva cuenta, Sergio. Gracias nuevamente y pues un placer, les reitero, un placer aquí compartir esta mesa con ustedes y sobre todo en un tema bastante crucial, calientito, lo acabamos de vivir este domingo pasado, con muchas aristas, caramba, que le podemos desmenuzar. como la cruda? ¿Qué pasó antier? ¿Qué pasó antier? ¿Qué pasó antier? ¿Qué hicimos? Ajá. ¿Qué platos quebramos? Yo quisiera que diéramos cada uno la lectura de inicio de lo que pasó antier y cuál es nuestra lectura del proceso electoral. ¿Qué piensas tú que pasó antier en Coahuila? Pasó para bien de este país la construcción de proyectos que pueden redituar buenos resultados, no solo en Coahuila, como ya ocurrió el domingo pasado, sino a nivel nacional. Yo creo que estamos hablando, me atrevo a decir ya de un modelo Coahuila en el entorno político, de cómo se pueden tejer alianzas, alianzas favorables que puedan redituar buenos resultados. No es el origen, en el caso de Coahuila, habría que aclarar, ya tenemos el antecedente del caso Durango, donde PRI, PAN, PRD se aliaron. Le comentaba yo, le cuestionaba yo en una entrevista que tuve con los panistas recalcitrantes, los férreos, Guillermo Anaya y Esther Quintana, se mezclaron el agua y el aceite, entonces ellos me reviraron, me dicen, pues a veces es necesario mezclarla para
sacar buenos platillos y hacer una buena cocción de los platillos. Ya existe el modelo Durango, donde pues, se conforma una alianza que hoy día representa un gobierno de coalición entre pues, partidos incluso o sea, muy opositores, o sea, pero creo que ha ido bien, ha ido caminando bien. En el caso de Coahuila, francamente, yo creo que nadie nos esperábamos que fuera un triunfo tan avasallador en estas dimensiones. Pasó un tren a toda velocidad y atropelló a toda la oposición. Y atropelló a la oposición en dos factores diferentes. Una oposición dividida, izquierda dividida, y una alianza que supo pues, amalgamar bien ese sentimiento de un PRI, por ejemplo, vapuleado a nivel nacional, un PRI con un desprestigio, me atrevería a decir, que no le daba para más y no tenía de otra, sino aliarse con el PAN, que representa a las clases medias, a las clases altas, y que de alguna manera son los más preocupados por lo que está pasando en este país. Entonces, creo que vinieron a hacer un juego bastante estratégico. Por ahí algún político me decía hoy en la mañana en charla de café, yo creo que el PAN llegó a lavarle la cara al PRI y por eso se generaron buenos resultados. El PRI tiene una enorme estructura que supo operar y el PAN le abonó esa parte, esa etiqueta de limpiar un poquito y allanar el camino para todos estos votos que... Qué importante describes esta. Es cierto. El PRI tenía la cara cochina y vino el PAN a limpiarse, cuando menos para esta elección. Así es. Y que puede ocurrir, o sea, que la fórmula puede dar buenos resultados en la elección federal venidera, la del 24. Qué difícil que quien te señaló, quien te denunció por la deuda y por tantas cosas, el PAN al PRI, luego venga y te diga, te voy a abrazar en público. Vámonos juntos. Nomás déjame lavarte la cara primero y vámonos juntos, porque si no lo hacemos juntos, no le podemos ganar a Morena. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el PAN se quedó con el trapo sucio de esa limpieza, ¿ah? Porque la aportación del PAN en estas elecciones fue de solamente 89,000 votos. Fíjate que los votos en una circunstancia como esta pasan a un segundo plano, porque a veces es más importante tu hándicap, tu nombre, tu apellido, que el volumen de votos que pudieras tener. ¿Cuál es el costo de esto? Pues ahí está el resultado. 5 diputaciones de mayoría con un porcentaje de votación muy pequeño. O sea, es como que luego resulta un contrasentido, ¿no? O sea, si nos vamos a temas de números, lo acabas de decir, Oreste. Sí. ¿Cuánto le aportó? Pues es una cantidad mínima de votos, pero te aporto algo más importante, lo que dije al principio. Cuando iba a decir mi buen nombre, pero dijo, no, cuando menos te aporto un nombre mejor que el tuyo en este momento. Exacto. Exactamente. Pero el costo fue muy alto. O sea, en las elecciones de 2017, el PAN obtuvo más de 300,000 votos con su candidato. Y hoy día, como te digo, es importante señalar que pues, fueron menos de 90,000 votos y en cierto momento pues estamos ante una cierta pulverización de la marca del PAN en el Estado por esa alianza.
Ajá. Digo, al menos en el concepto que lo percibo, ¿no? Así Quiero es. recordar al auditorio que este programa, esta mesa de análisis, se llama Crónica de una elección en Coahuila, que tenemos dos invitados especiales, dos periodistas destacados de Coahuila, Eliseo Cisneros, con quien he estado platicando, y Carlos Arredondo Cibaja, que aquí está presente. ¿Qué tal? Y Buenas que le tardes. agradecemos Perdón que esté por el con retraso. nosotros. No, bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Estamos tocando un tema como la cruda, qué pasó ayer en Coahuila, antier, y cuál es la lectura individual que estaba Sergio haciéndonos favor de presentar la suya de lo que es de lo que fue el proceso electoral del domingo. ¿Por qué no nos ayudas a leer? Claro que perfil sí. de nuestro amigo Carlos. Bienvenido, estimado Carlos. Carlos Arredondo Gracias, Orestes. Cibaja es un periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos. Es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Es máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios concluidos en maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se ha desarrollado profesionalmente en el servicio público, la academia y el periodismo y es integrante de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila. De nueva cuenta, bienvenido, Carlos, y Muchas gracias por vamos la a invitación. incorporarnos al tema. Estabas agotando tu punto de vista, ¿verdad? Que queda pendiente de explicar de lo que pasó el domingo. Básicamente es eso, o sea, Decías que el PAN vino a lavarle la cara al PRI, a un PRI desprestigiado. a un PRI desprestigiado, pero que me quiero yo imaginar luego el juego de niños, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, pues yo pongo las canicas, porque yo traigo suficiente parque. El PAN obviamente no traía suficiente parque, el resultado ahí está en el número de votos, pero yo creo que el aporte de Acción Nacional en esta ocasión fue esa parte de meter el apellido de por medio. Bueno, yo hice algunos apuntes personales de lo que pienso que pasó antier. Número uno, el PRI se llevó un carro completo. Pasó un tren a toda velocidad y atropelló a la dividida oposición en Coahuila. Ganó todo, la gubernatura con un muy amplio margen, mayor que el que yo preví que fuera, y se llevó todos los distritos locales. Tendrá más 2 o 3 plurinominales, no está clara en esa parte. Lauro Villarreal, el primero de la lista, entra de cajón, lleva a Carlos Robles Lostanov de suplente, un peso pesado de suplente, podía anticipar cosas, pero no vamos a hablar de suspicacias en este momento. ¿Cómo no se trata de especular esto? Sí, También, sí se trata, también. Sí se trata. Queda ahí 2 dudas que dejo en la mesa. El experto en elecciones, el PRI, hizo gala de su mapacheo, por eso están los números que están, o no lo hubo, o no había necesidad. Hubo un intercambio de Coahuila por el Estado de México y las reformas legislativas del presidente de la República. O aquí no hay que restarle méritos a nadie porque el PRI se va a casi 800,000 votos para Manolo Jiménez. El PAN, dejo la pregunta en la mesa, de acuerdo a las circunstancias actuales y aún con la explicación que diste, ¿nunca gobernará Coahuila por sí mismo el PAN y se va a circunscribir a ser ayudante del PRI para ganar elecciones y poderle así ganar a Morena? ¿El PAN empequeñeció solo en sus últimas elecciones en Coahuila o el PRI le ayudó? 4 diputaciones de mayoría. 5.
para el PAN más una plurinominal. No, 5 de mayoría. 5 de mayoría. 5 de mayoría y la pluri para Esther Quintana. No, y no van a No alcanzar alcanza, porque están sobre representados ya. Bueno, esas son las definiciones que están ahora en la mesa, que sería el caso del PRI, si le van a tocar o no, y luego cómo reparten las otras. El PRD, de acuerdo a números extraoficiales que se van a confirmar, perdería el registro en Coahuila y en el Estado de México, aún habiendo sido aliado en esta elección. Miren nomás qué patético caso que queda sobre la mesa. En las boletas había 3 posibilidades de votar por esa alianza y la mayoría se fue a votar por Manolo por PRI, no por PAN o por PRD en la mayoría. Y por el PRD pues ni siquiera para alcanzar el 3% de la votación. Movimiento Ciudadano pierde todo en Coahuila. No jugó candidato a gobernador, pero jugó por diputaciones locales y no gana ninguna ni tiene derecho a ninguna plurinominal. Que ahí yo acotaría un poquito, es que no tenía nada que perder, porque no Claro. tiene nada. O sea, en realidad, Movimiento Ciudadano en Coahuila está en ceros. No Así debió es. haber ido a competir a las 16 diputaciones locales, quizás para no tener porque si pierde cosas, si tú juegas a ganar A lo mejor lo único que tenía era el miedo al ridículo y ese todavía sigue sin perderlo. sin perderlo, Exactamente. yo no sé si Danao quedó medianamente bien con el PRI, le puede tocar una dirección ahí en el gabinete, o definitivamente con su partido bien partido se va a ir a su casa, pero finalmente esa es la realidad. La UDC pierde la gobernatura, pierde todas las locales, incluso la del búnker de Lenin, que era Acuña. Así es. El perder esa diputación local para Lenin le implica 2 cosas difíciles para el próximo año. El enfrentar la reelección de su alcalde, si es Emilio, o de una gente más, que puede ser hasta el mismo Lenin, en un intento desesperado, y enfrentar la Diputación Federal del Distrito 1, que habían ganado al prestarle el candidato a Morena, Brígido, ¿no? El expresidente de ese partido. Partido Verde, creo que le toca una pluri, no sé cuántos votos haya tenido, creo que tú nos vas a hablar de votos. Sí, cómo no. Morena. Ahí hay una lectura que quiero dejar en la mesa. El voto de castigo que yo esperaba para el PRI, lo recibió Morena. Morena recibió el voto de castigo en Coahuila, yo creo que a su desorden, a su mal candidato, al problema de la encuesta, de todo ese cuestionamiento, a los enfrentamientos con Mejía, y creo que al desaseo. Y el voto de castigo fue para López Obrador, para la 4T, para Morena, que apenas remonta el 21% de los votos. En la pista de gobernador, porque en la pista de diputados, que Sí, es, digamos, para efectos sacó 100,000 prácticos, votos más, la ¿verdad? que Para cuenta, diputados. 60,000 más o menos, tiene el 26%. 1 de cada 4 votos depositados en la pista de diputados fue para Morena. Bueno, el PT gana como partido, que estaba en 0 y se va a 17%, pero Ricardo Mejía recibe el mensaje de que no logró convencer más que al 13% de los coahuilenses, y que ese voto subterráneo que él esperaba que aflorara en su favor nunca llegó. Que a la gente no le gustó o su agresividad o su perfil o sus propuestas, no sé, algo pasó que a la gente no le gustó la segunda etapa de Mejía. 1 o 2 plurinominales, creo que por los votos le tocarían 2, pero se habla de 1 en algunos medios. Si fueran 2 sería Antonio Flores, el hermano de la alcaldesa de Musquis, y Valeria Flores, que creo que no son parientes, pero creo que no se son piden igual. parientes, y que yo la hacía ella de Nuevo León, pero bueno, finalmente al ponerla como presidenta del partido creo que entró en segundo lugar. 2 reflexiones finales.
parece que está anunciada una mujer como candidata del PRI para 2029 y eso sacaría de la jugada a todos los que compitieron contra Manolo y de los que Manolo les brincó el escalafón, a todos los que son mayores que él, la mayoría, Chema Fraustro, Jerico Abramo y muchos etcétera, Enrique Martínez y muchos otros que quedan, que ni siquiera podrán entrar al 29 si se confirma ese respeto al 50% pactado por el INE, para que si fue hombre este candidato tendría que ser mujer la próxima. Y una pregunta que dejaría en la mesa yo, ¿tenemos los gobiernos que nos merecemos en cualquier sentido? Una reflexión final que haría yo en el caso del Edomex, que aquí no hablaremos mucho de esa elección. El PRI pierde su capital política con el Estado de México, pierde el 12 o 15% de los votos nacionales para la presidencial del próximo año, tan cerca ahora. El PRI ahora solo gobierna una entidad, porque aunque Durango entró en alianza, el candidato de Durango era del PAN y no podrá verse como un logro del PRI. Entonces, finalmente el PRI solo tiene Coahuila como gobierno, hecho gobierno. Y un dato final, la trifecta Alito, Rubén y Villano pierden 13 entidades y ganan una en lo que es la gestión de Alito y de su grupo en el poder. Por otro lado, Morena gana mucho para la presidencial al ganar el Estado de México. Y la reflexión personal, Coahuila no importa nada para el centro político nacional. Eso nos ha quedado muy claro. Muchos gobernadores del PRI en la cárcel. Y yo, Adrián Garza, piensa que faltan varios. Los Moreira, por ejemplo, pero esa es una apreciación de carácter personal. Ese es mi balance. No sé si quieres dar tu balance de lo que pasó. Pues mira, buenas tardes otra vez. Una disculpa nuevamente por el retraso, tuve una contingencia donde venía para acá. Gracias por la invitación. Pues mira, yo creo que el domingo pasaron varias cosas. En el terreno estrictamente político, en el de la actividad político-electoral, creo que la elección en Coahuila demostró algunas cuestiones. La primera es que el conocimiento de las personas que compiten, en efecto, es una condición necesaria para poder competir. Mejía era un candidato poco conocido y los resultados fueron en consecuencia. Pero siendo una condición necesaria, no es determinante para el resultado. El más conocido de todos los candidatos era Armando Guadiana, y terminó en el segundo lugar con una distancia inmensa con relación al ganador de las elecciones. ¿O covotado por conocido? Sí, a ver, insisto, es importante, es una condición necesaria, pero no es una condición que determine el resultado electoral. Sí hace falta que te conozcan, pero pues en este caso de Guadiana te pueden conocer para mal, ¿no? Entonces, pero si no te conocen, definitivamente es muy difícil que compitas. Si no te conocen, no hay forma de competir, incluso perdiendo, porque un candidato muy conocido como Armando Guadiana, al que el voto no le favoreció, de todas formas tiene 21 puntos porcentuales en el resultado final de las elecciones. Por otro lado, me parece que la elección del pasado domingo demuestra que las victorias se construyen de una manera muy clara en los tiempos de hoy. Se construyen siguiendo unas ciertas reglas, los manuales de mercadotecnia política sin duda tienen razón y no se puede improvisar una campaña pensando que la marca es suficiente. Creo que el error estratégico más importante que cometió Morena es pensar que la marca era suficiente, que con la marca tenían para ganar, que podían poner al que fuera, como en los buenos tiempos del PRI, en los cuales se decía que si una escoba ponías, una escoba ganaba, porque estaba garantizado que iban a ganar por el control que tenían sobre el sistema electoral. Creo que demostró, como se dijo muchas veces a lo largo de la contienda, desde la precampaña y durante la campaña, que Guadiana es un pésimo candidato. Y para ilustrarlo yo me remito, y lo he hecho en varias mesas de conversación,
al resultado del portal Pols MX. El 12 de diciembre, cuando se destapó a Guadiana como candidato a gobernador, esta encuesta de encuestas que agrega todas las encuestas que hay, en el promedio que ellos elaboran con una serie de ponderaciones, marcaban 52% de intención de voto para Morena, el 12 de diciembre del año pasado. La última medición dice 26%. Entonces, Guadiana le restó a Morena. Creo que también demuestran las elecciones del domingo que la rijosidad extrema no tampoco es redituable del todo. Me parece que Ricardo Mejía se montó en ese discurso, puede resultar atractivo para algunos, sin duda fue atractivo para un grupo de personas que nunca hubiera votado por el PT en otras circunstancias. Tiene pues casi 17 puntos porcentuales en la votación. Por cierto, en la de diputados no hubo voto en línea, tienen menos del 9%, 8 puntos y tantos. Entonces, creo que la extrema rijosidad tampoco le gusta al público, por lo menos en Coahuila, y creo que también en la parte que no es clara frente al público, en lo que está detrás del telón, pues demuestra que los operadores electorales que le entienden a las cosas finas de los procesos, pues tienen todavía un margen de maniobra muy grande, porque en el ambiente creo que seguirá flotando la idea de que esta elección o el resultado de esta elección es un resultado que se buscó a través de pactos en los cuales participó Morena, el gobierno federal y el gobierno de Coahuila con el PRI. Entonces, creo que hay una serie de elecciones ahí importantes, algunas de carácter práctico, otras de carácter un poco más teórico, y creo que al final cada quien obtiene aquello que buscó, porque me parece que Morena pierde porque hizo todo para perder y el PRI gana porque hizo todo para ganar. Gracias, Carlos. Pues un último comentario de este bloque es lo que parecía que fuera el laboratorio del 2024 era el Estado de México. Sin embargo, al final de cuentas, creo que Coahuila resultó siendo el laboratorio político del 2024 por la segmentación de la izquierda. Tal vez fue un cálculo frío de última hora allá en Palacio Nacional, es decir, bueno, tengo mis 4 corcholatas, todos quieren ser. ¿Qué pasaría si estos se dividen o empiezan a pelear entre ellos? Pues puede pasar lo de Coahuila. Es muy, no creo que sea una coincidencia que después de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, ya al siguiente día se esté hablando de las reglas, de proponer reglas para las encuestas de Morena y todo el andamiaje político que se tiene que hacer para elegir desde ya quién va a ser su candidato. Entonces, como que el punto de atención dejó de ser pues la batalla de todas las batallas del 2023, que era el Estado de México, y atrajeron a Coahuila ese experimento, ese laboratorio. Yo añadiría un ingrediente que a lo mejor hemos dejado de lado. Esta parte política se me hace bastante interesante el análisis que hace Carlos, pero el tema del perfil del electorado. Yo creo que jugó un papel importante en esta elección. Si al elector le vendes, como ocurrió, la idea de que está en juego tu seguridad, lo que más valoramos cualquier ciudadano es sentirnos seguros, ir a trabajar, llegar a tu casa, vives en un ambiente seguro. Y aparte, si tenemos ejemplos de todos los estados que nos rodean, donde está de la patada el tema de la seguridad, nosotros ya padecimos esa parte. Claro, y tienes memoria además. Exactamente, entonces, si vendes esa idea de que puede regresar la delincuencia organizada, yo creo que fue un factor fundamental
y que pesó al momento de decidir. Además vendieron PRI significa seguridad, Morena significa inseguridad. Claro, Entonces, esa parte yo creo que es un muy buen ingrediente y añadiría también el tema de el concepto de ciudadanización, o sea, como concepto, lo que comentaba ahorita, o sea, este deterioro de la marca PRI, pues decir, bueno, yo soy un candidato ciudadano, o sea, más allá de esto, ¿no? Y me estoy aliando con PAN, PRD, creo que también eso jugó un papel fundamental. Claro, aunque es un asunto multifactorial, yo creo que los análisis reduccionistas que tratan de explicar lo que ocurrió con base a un solo factor yerran de principio. Es una suma de cuestiones. Yo te diría que además de eso, suma la buena calificación que tiene el gobierno actual. Nos puede gustar o no la personalidad de Miguel Riquelme, nos puede gustar o no algunos resultados, nos pueden causar mucho ruido algunos excesos que se cometen en el ejercicio del gobierno, pero tiene una evaluación positiva entre la población. La población está a gusto con el gobierno en términos generales, con lo que siempre existe en cualquier gobierno de quejas y de insuficiencias que le causan molestia a la ciudadanía, pero hay allí un factor importante. La economía coahuilense es una economía que funciona, que ofrece oportunidades de empleo, donde digamos, la queja fundamental de quien tiene la posibilidad de trabajar o de emplearse es más bien que el salario no es lo suficientemente alto como para alcanzar la carestía de los productos de primera necesidad y sobre todo los alimentos que se han encarecido mucho en el último año. Entonces hay una serie de factores importantes que llevan a las personas, lo racionalicen o no, lo hagan conscientemente o no, a ponerse en la disyuntiva de si vale la pena cambiar de caballo a mitad del río. E insisto, suma un pésimo candidato de Morena, la división de la izquierda, el mercenarismo de los partidos como el Verde y el PT, un candidato local como Lenín Pérez que, en mi opinión, es un político que se ve como político, suena como político y se ve bien como político, pero pues no le alcanza, está ya en la marginalidad de un partido estatal que no logra cuajar adeptos más allá de las bolsas tradicionales que ha tenido en la laguna, que se achican y se agrandan, en la carbonífera que se achica y se agranda, y la más sólida que es en Acuña, que hoy otra vez termina en el segundo lugar, y por muy poquito, porque Morena se quedó atrás menos de 100 votos en la elección de diputados, ¿no? Por cierto, con una sobrina de Lenin como candidata. Entonces sí creo que en aras de poder pensar mejor lo que viene en el futuro, vale mucho la pena tener en cuenta que los resultados electorales no son producto de una sola variable, sino del conjunto de muchas. Unas pesan más que otras, por supuesto, pero valdrá la pena verlas a todas. La selección de Manolo por parte del PRI o de quienes tomen decisión ahí en ese partido, pues parece buena. La gente reaccionó muy positivamente a esa candidatura. ¿Están de acuerdo? Pues yo creo, mira, que la mayor virtud en el PRI no es tanto la elección de Manolo, que es un proceso antidemocrático en el PRI, ¿sí?, sino la capacidad para disciplinar a los que se podían oponer, ¿sí? Porque no digo, los priistas dirán que sí, pero igual que la selección de Guadiana en Morena, o igual que la selección del PT, de Mejía en el PT, la de Manolo Jiménez fue un proceso antidemocrático, ¿sí? Es un proceso del cual las plutocracias partidistas, porque así funcionan en México, hacen lo que necesitan para imponer sus decisiones, que además pues, nos venían diciendo que Manolo iba a ser el candidato desde hace 5 años, o sea, no sé cuál sorpresa y cuál competencia. Gracias. Y pudo haberse repetido el fenómeno que sucedió en 2017, en donde Merino tuvo una alta votación en contra de Mejía, y entonces ahora hubo un proceso más elegante, eso sí también hay que reconocerlo. En contra de Riquelme, dices tú. No. En contra de Riquelme. Ah, sí, es cierto, en contra de Riquelme, sí. Entonces,
pues no, yo creo que no quisieron repetir ese fenómeno y como dice Carlos, pues asegurar. Decía una crónica al muy candidato ingrata. cantado, ¿verdad? Decía una crónica muy ingrata en ese tiempo que habían buscado uno más feo que Riquelme y se encontraron a Verino, pero Claro. Bueno, Bueno, mira, lo digo nada- a nivel de broma, pero creo que parece que casi le ganó la interna, ¿no? pero nada más para dimensionar, ¿quién se acuerda de los nombres de los que competían? compitieron Nadie. El contra segundo lugar Manuel ni en el Jiménez? fútbol te acuerdas, ¿Sí? ¿verdad? Al segundo lugar lo recuerdo porque lo conozco, ¿sí? Es un abogado con el que yo tengo una relación personal de amistad y por eso lo recuerdo, pues si no lo recordaría, la verdad. Y del PRD de plano no me acuerdo. O sea, tengo que consultar mis notas para poder recordar. Y es más, ¿cuánta gente se acuerda que hubo un proceso interno de selección de candidato en la coalición? ¿Y por qué no son procesos democráticos? Pero bueno, también es un asunto, por ello, creo que lo que me parece a mí más valioso en términos de capacidades institucionales es la capacidad que el PRI tiene para amarrar a sus animalitos y salir juntos y salir a votar con una disciplina que me parece puede hacer babear al Partido Comunista de Cuba o al extinto Partido Comunista de la Unión Soviética, porque si ustedes revisan los resultados electorales, se darán cuenta de una cosa que es asombrosa. Los 5 candidatos del PAN, en los 5 distritos, ganan solamente porque los priistas disciplinadamente votaron por ellos, aunque no estuvieran de acuerdo. Bueno, en el caso del primer distrito, con cabecera en Acuña, el PRD le aporta más votos a la candidatura de la ganadora que el propio PAN. El propio PAN. De ese tamaño es la disciplina que el PRI es capaz de tener como fuerza política. Entonces, eso es lo que me parece más remarcable. No necesariamente es virtuoso. Antidemocráticos, pero disciplinados. No, sí, no, pero es que antidemocráticos son todos. O sea, no es un asunto del PRI nada más. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora. Sí, claro. Dentro de los grandes temas que tenemos posteriores a esta elección, se puede hablar como lo mencionabas tú, Sergio, de que el PAN, bueno, pues se prestó a lavarle la cara al PRI y en cierto momento van a formar parte de un gobierno de coalición. No sé si sea tanto el PAN como el PRD o fue suficiente con la repartición de las diputaciones. ¿Será posible un gobierno de coalición o solamente va a ser, pues yo ya te pagué, ¿verdad? Te di oportunidad de tener tus diputados y con eso nos quedamos? Y por el otro lado, el Manolo, uno de sus eslogans, el más conocido, es ir hacia adelante, ir para adelante. Eso significaría que los grandes temas que están pendientes en la sociedad coahuilense, como el narcomenudeo, como la escasez de agua, como la deuda, como la infraestructura, será un tema ya del pasado y vamos a empezar a construir una sociedad desde cero, porque así lo consideraron ellos, ¿verdad? ¿Cuál sería esa expectativa del nuevo gobierno, un gobierno de coalición? Bueno, yo creo que se tiene que cumplir esa expectativa, o sea, porque incluso hasta se desarrolló una reforma legal para poder institucionalizar un gobierno de coalición, como lo tiene actualmente el estado de Durango. Lo comentaba yo al inicio, o sea, Okay. tenemos ya ese modelo que opera ya con antelación. Ahí sí quisiera hacer también una aclaración. El caso de Esteban surge de las filas del PRI. No es un candidato panista. Por eso aparece en el mapeo. Como en rojo. En rojo. En rojo. Porque Esteban surge de las filas del PRI. Él perdió incluso la elección Pero entró como anterior. candidato del PAN, ¿no? No, por el Propuesto PRI. por el PAN, ¿o no? Como Por el entró PRI. Villano en Hidalgo, por ejemplo, como el PAN, que era una aberración eso, pero... Entró por el PRI
y él había perdido contra Rosa Saispuro. Y Sí. sí, ahí hicieron un proceso de selección previo que fue público. Sí hubo un placeo, digamos, de candidatos reales de los 3 partidos que conformaban. En Durango. En Durango, y ganó Villegas. Estaban Villegas, exactamente. Y creo que ha funcionado. Hasta ahorita, de acuerdo a lo que, por ejemplo, me comentan panistas de La Laguna, que cohabitan entre Durango y Coahuila, creo que se ha perfilado un gobierno, pues, al menos democráticamente hablando, de reparto de responsabilidades, y se ha respetado esa parte que te corresponde a ti. O sea, te voy a dar 1, 2, 3 secretarías, se ha respetado, y creo que estaríamos en el escenario de poder explorar esa parte con buenos resultados para el Estado de Coahuila. Hay que ver qué nivel de secretarías le van a dar al PAN, ¿verdad? Turismo y Es que hay que ver, o finanzas y contraloría. hay que ver qué establece el acuerdo de esta alianza. Sí, pues no sé, fue privado, yo no sé si ustedes tengan acceso. Es que eso es una posibilidad, hay que precisarlo. La ley que se generó establece que el gobierno, el gobernador, tiene la potestad de invitar a otros partidos a realizar un gobierno de coalición. No como algo obligado. No es algo ni que sea obligado, ni que forme parte del acuerdo que firmaron para esta elección. Eso es una hipótesis, eso puede ocurrir a partir del 1 de diciembre. Yo lo entendí de 2 panistas viejos que me lo platicaron a mí como una condicionante de ellos al PRI para suscribir la alianza con ellos aquí. Entre otras cosas, algunas posiciones en las diputaciones locales, un número establecido, incluso pactaron los distritos. Creo que se habló incluso de perspectivas hacia el próximo año, posiciones en las federales, si vuelven a ir juntos, y en las alcaldías hablaron de Ramos, y hablaron de Torreón, y para el PAN, por decir algunas, creo que respetar Monclova, para la reelección, pero que incluía también posiciones relevantes en el caso del gobierno estatal, en secretarías, y creo que hablaron de algunas en específico, pero bueno, Sí, seguramente hay pláticas que incluyen esas cosas, pero en lo formal, no hay. el gobierno de coalición no existe en este momento, y tampoco es una obligatoriedad que exista. O sea, la ley que se hizo de gobierno de coalición no especifica nada, no lo hace que exista formalmente, porque hubo una ley, ¿no? Sí, claro, pero Porque no obliga. crea la figura nada más, ¿verdad? Claro, la ley no obliga a que haya. Exacto, Da la posibilidad de que exista y establece las reglas bajo las cuales puede existir. así es. Pero en este momento no hay gobierno de coalición en Coahuila, no hay un documento que establezca el compromiso de que eso se haga, y es una posibilidad que puede ocurrir a partir del 1 de diciembre. Ahora, yo, contestando a la pregunta, te diría, ¿es deseable que exista? Yo diría que sí, pero no desde la perspectiva clásica en la que se suelen ver este tipo de acuerdos, que es a partir del reparto de posiciones. Porque si un gobierno de coalición lo que significa solo es reparto de posiciones, pues da lo mismo que exista o que no exista, porque entonces es el botín de los filibusteros que se reparten cada quien una porción del pastel para comérselo y para su propio beneficio. Yo pensaría que un gobierno de coalición deseable tiene que ser aquel en el cual se ponga primero un proyecto sobre la mesa, y que entonces sí, digamos, a mí me parecería que el PAN podría hacerle un gran servicio a Coahuila, el PRD podría hacerle un gran servicio a Coahuila, poniendo sobre la mesa los temas que tienen que atenderse de manera prioritaria. La deuda, por ejemplo. ¿Qué se va a hacer para que la deuda deje de ser un elemento de una cadena de complicidad que cumple ya 12 años en esta entidad, y que no tenemos un solo proceso abierto para recuperar el dinero? Porque el gobernador dice que hay 3 procesos abiertos, pero son 3 procesos abiertos porque se falsificó algún documento, porque se hicieron operaciones con dinero de procedencia ilícita, pero no hay uno solo para recuperar el dinero, que no es una especulación ya, sino que está probado que se robaron de las arcas de Coahuila, porque hay confesiones de las partes en las Cortes de Texas. ¿Qué hacer en términos del desarrollo urbano
para que las grandes ciudades de Coahuila sean más vivibles, para que haya un sistema de transporte que sea eficaz, para que el desarrollo industrial de la región sureste, por ejemplo, no termine por agotar las reservas de agua que hay para el crecimiento urbano o para el abastecimiento urbano, qué hacer en materia de seguridad para que la tranquilidad que vivimos no se dé a costa del atropello de los derechos humanos, porque hoy por hoy las policías siguen siendo las campeonas en materia de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, etcétera. Una serie de puntos que tendrían que ir antes de a ver cuántas secretarías nos tocan. Bueno, lo que pasa es que estaríamos partiendo, según mi opinión, del ser y el deber ser de una coalición. Esta coalición PRI-PAN de desiguales, de los que ayer denunciaron al PRI por corrupto y que denunciaron la deuda y que hoy se juntan con ellos y que pareciera que el único objetivo era ganarle a Morena o no permitir que López Obrador avanzara y tomara más poder, pues eso sí obligaría a que decir, pues sí, me siento a la mesa contigo porque no tengo otro remedio, porque es la fórmula para ganar, pero no nos unen muy pocas cosas, entonces o me repartes bien y nos ponemos de acuerdo o están en juego las siguientes alianzas. Ya no digamos la del 24 que está a la vuelta de la esquina, porque Pues ya no hay entonces, elecciones locales ahorita más que las 6 que se van a jugar junto con la presidencial del próximo año. pero entonces es un pacto de filibusteros. Entonces, ¿eso para qué le sirve a los ciudadanos? Pues da lo mismo que exista o que no exista. Pero bueno, es mi opinión de por qué existe esa alianza. No sé si tú piensas distinto o tú de esa alianza, pero esa alianza yo creo que nació para vencer a Morena o para frenar el avance de López Obrador. Pues más bien considero que fue situacional, no con una trascendencia de pues prometer un gobierno de coalición, aun cuando los esquemas que dice Carlos, ¿verdad? Pues yo te aporto propuestas y vamos sobre esos temas, porque al final de cuentas, pues el PRI puede manifestar, bueno, PAN, pues tú en qué me ayudaste, ¿verdad? Si tu participación política ¿Cuántos fue votos saca el PAN para la Sí, Sí, gobernadora? menos de 100,000, Sí, 87,000, ¿no? 89,000, De casi De- un millón y medio. un 6%, ¿verdad? Y de 400,000 que obtuvo en el 17, En el ¿no? 2000, sí, o sea, ese es el capital político que perdió. Ese pudo haber sido también un acuerdo. Vamos a ver cuántos votan por ti y luego vamos a ver qué te reparto, ¿verdad? No, yo sé, pero el asunto es que si la pregunta era si el gobierno de coalición es deseable. Sí, claro. Y yo lo que digo es, claro que es deseable, pero es deseable recrearlo a partir de un proyecto para gobernar la entidad con las ideas de todos y luego que, claro, implique distribuir posiciones, pero no que sea lo primero repartir posiciones porque pues entonces estamos ante el reparto de un botín de los que conquistaron Constantinopla y luego se fueron al saqueo, ¿no? Pues eso no, a los ciudadanos no les sirve, ¿sí? Sí, Bueno, pues tenemos ahora, luego de la lectura de esta elección local, tenemos de frente las próximas elecciones. Las de 2024, a nivel local, ¿verdad? a nivel local, con destapes en puerta, con la renovación del Congreso Federal en la parte que le toca a Coahuila, las alcaldías que se renuevan o se reeligen. ¿Qué opinan de ese panorama, de lo que viene? Sin perdernos en lo que significa la elección presidencial, en la parte de Coahuila, ¿qué opinan ustedes? Creo que PAN, PRI, PRD tendrían que apostarle al mismo modelo para poder sacar buena tajada de esta elección. Porque al menos en los antecedentes de elecciones pasadas no le ha ido muy bien al PRI en las elecciones que tienen que ver con ese toque federal. Cuando hay candidato a presidente. Sí, sí, sí. Y si ya tienes esta fórmula, si ya hubo un acuerdo que te genera buenos resultados como es esta elección, no vería yo la manera de cómo echarte para atrás si ya puedes cohabitar con PRD y PAN. Pero las elecciones de las Son- presidencias municipales son muy calientes. Son muy cerca de 38, la sí, gente, güey. pero está muy focalizado, o sea, este regionalismo, es decir, por ejemplo,
¿Quién domina en el centro? Pues bueno, el PAN. Bueno, puedes repartirle al PAN candidaturas. ¿Quién domina en La Laguna? Pues ahí hay panistas, ahí hay perredistas, bla, bla. Saltillo, obviamente, yo creo que va a mantener la misma dinámica en el reparto de los distritos locales. Es decir, aquí tendrían que ser el PRI, al menos en Ramos, Arteaga, Saltillo, General Cepeda. Bueno, General Cepeda Con es un posiciones panista. en los cabildos. Con posiciones en los cabildos. Creo que esa parte va a ser fundamental. Pero fíjate, por ejemplo, estarías llevando a la reelección quizás a Román Cepeda, a Chema Fraustro, que son priistas, pero también a Mario Dávila en Monclova, porque es la carta que ya está. Y entonces ahí está un esquema mixto de coalición, aunque sea indirecta. Sí, yo creo que siguiendo la idea de Sergio, el panorama lo dibuja ya muy bien lo que está. Si yo tuviera que apostar en este momento, yo apostaría a que todos los que hoy son alcaldes y tienen la posibilidad de reelegirse y que forman parte de esta coalición lo van a hacer. Digamos, una de las excepciones será Chema Morales, que ya es Ya un no segundo puede. periodo y ya no se puede reelegir, y allí hay un espacio de negociación para los miembros de la coalición. Sí creo también que el próximo año, o bueno, incluso creo que desde hoy les puede estar pasando, habrá una parte en el PRI a la que le esté ganando la soberbia de decir no necesitamos aliados y no necesitamos repartir nada. Nos salió muy cara la elección del domingo pasado porque le dimos 5 diputaciones al PAN a cambio de 7% de los votos. Pero sí coincido con Sergio en que en términos, digamos, de conveniencia electoral, dado que el proceso federal sí influye en lo local y arrastra mucho la figura de quién será el próximo presidente o presidenta de la República, les convendrá a los tres mantener la coalición e ir aliados en todos los municipios, en los 8 distritos electorales y en las 2 senadurías. Si se dividen, Morena tiene la posibilidad de avanzar. La elección de este domingo creo que no determina la del año que entra, porque hay otros factores que influyen, pero sí puede tener un ánimo de victoria o una expectativa de victoria importante esta coalición que triunfó el domingo pasado, si permanece unida. Y como estrategia, Guadiana irá a la reelección. Mejía se retira de Coahuila, pierde sus posibilidades completas. Lenin se atrinchera en Acuña. ¿Qué creen que va a pasar con esas 3 cosas? Híjole, el tema es que Que serían los resultados de la elección, lo que vaya a pasar con ellos también. Se murieron los candidatos, unos nacieron y otros se murieron. Bueno, creo que no nació ni uno, ¿verdad? es que en el caso, por ejemplo, de Guadiana, él podría buscar la reelección, sin embargo, ¿La ganaría? pero el tema ya, en el caso de Guadiana específicamente, y lo digo con mucho respeto, ya no es un tema de que si ganas o no ganas, o sea, tu salud va de por medio. O sea, es ya su edad, insisto, dicho, o sea, con mucho respeto, la edad ya no le permite ese Desgaste. trajineo. No, claro, pues lo vimos en esta elección, donde pues vino de menos a más, de más a menos, vaya. O sea, Mucho menos. a mucho menos, al grado de que había días en que había una agenda que Luego no se cumplía. Exactamente. O sea, porque recorrer el estado es pesadísimo. Sí, yo creo que Guadiana lo mejor que puede hacer es retirarse. No lo veo yo como un candidato competitivo ya más, porque ahí sí pesa mucho la impronta de esta elección en la cual tuvo un resultado desastroso. Yo creo que Ricardo Mejía cosechó una buena cantidad de votos, convenció a gente de que es alguien que auténticamente está llevando una agenda que nadie más, o recogiendo banderas que nadie más enarbola, y que podría tener un futuro todavía, pero pues tiene que dedicarse a hacer talacha, y luego tiene el gran reto de a ver si consigue una marca que lo patrocine, o si decidiera irse por la vía independiente.
O conseguir chamba, si no le queda otro remedio, ¿no? Bueno, eso de cualquier forma creo que tendría que hacerlo, a menos que tenga un guardadote, ¿no? Que por lo pronto no se ve en el horizonte, pudiera Sí, tenerlo, ¿verdad? o Pero- activos que pueda ir vendiendo, ¿no? En el caso de Lenin, me parece que lo natural, lo que yo veo que puede ocurrir es que pues reasuma la dirigencia de su partido, que se reagrupe en Acuña, porque ahí viene la elección municipal, donde seguramente Emilio de Hoyos querrá repetir. Tendrá que decidir qué hace con Tania Flores en Musquis, porque teóricamente es una candidata de él, pero pues ya decidió ir mitad de su corazón con Morena y mitad con el PT. Habrá que ver qué hace con Y un su... cuartito con el PRI. Bueno, también. Digo, y- un cuarto de porcentaje, Sí, me sí, refiero, sí. No, porque ustedes son muy mal pensados. No, sí entendí, un 25%. Tendrá que ver qué hace en la región carbonífera, ¿no? Que Zulma regresará como su diputada en la próxima legislatura, y en Sabinas tienen ahí una bolsa importante de votos. Y pues Manolo Jiménez va a gobernar, y creo que tendrá el enorme reto, inaugurando su administración, de otra vez repetir la fórmula que lo hizo ganar a él, que es incluir a todos, amarrar a los disconformes, definir con claridad quién va a la reelección, quién sustituye a aquel que no puede ir a la reelección, dónde hay relevos, quiénes son los candidatos de los 8 distritos, las 2 fórmulas para la senaduría, y cómo se conforman los cabildos. Además de, al mismo tiempo, trabajar en su programa de gobierno, en el Plan Estatal de Desarrollo, y en comenzar a dar resultados, porque la expectativa, como bien decía Sergio hace un rato, creo que es alta, y todo el mundo estará esperando, una amplia proporción de la ciudadanía estará esperando que se cumpla. Oye, como Fíjate dicen que hay- los periodistas que dicen que andan retecontentos con el triunfo, repitiendo, parafraseando a López Obrador del retecontento, que incluso Manolo ya podrá empezar a preparar la candidatura a la presidencia de la República. Digo, espérense, dejen que se siente, hombre, luego vemos. Primero tienen que gobernar. Primero tiene Sí, que sí, gobernar, sí. pagar la deuda, enfrentar, unir, porque si él quiere gobernar, y no sé si el PRI lo esté viendo, porque puede caer en el pecado de sentirse que porque ganaron tantos votos, que no sabemos si los ganaron derechos todos, pero por haber ganado tantos votos, puede sentir que no necesita a nadie y que ellos significan la gobernabilidad. Creo que están equivocados. Tienen que unir los pedazos de Coahuila. Fíjate que yo observo ahí también un serio problema en el caso de Morena, que van a enfrentar en el siguiente proceso, porque fuera de Armando Guadiana no hay suficientes cuadros, es decir, no hay otro personaje que pudiera treparse con gran peso a la candidatura por el Senado. Por el Senado. Ahí está Tolini. Pero Estamos hablando en serio, ¿verdad? sí, Se me olvidó a mí. Porque ahora se pone a Pero sí gritar. tiene razón, el Morena tiene un problema de cuadros. Es un partido muy grandote, en donde, como todo mundo está acostumbrado a la tómbola, sí. entonces saben que los que van a llegar, porque todavía viven en la cultura de la representación proporcional, pues van a llegar por la tómbola, y se hacen pocas figuras a nivel local. De hecho, otro reto importante, por ejemplo, incluso para nosotros que estamos en los medios, es, a ver, ¿recuerda los nombres de los 16 candidatos de Morena? Entonces es difícil, cuesta trabajo. Bueno, ya no te digo los 16, los 4 de Saltillo. Los 4 de Saltillo cuesta trabajo, Exacto. ¿sí? Porque no hacen figuras, porque no tienen una cuestión de cuadros relevantes, no están en la discusión pública, siguen creyendo además que la marca es suficiente, que la popularidad de López Obrador es suficiente. Yo creo que un ejercicio interesante sería contar la cantidad de veces que Guadiana dijo durante la precampaña y la campaña, ya sabes quién, Ajá. porque como si eso fuera un manto mágico que va a hacer que la gente vote a tu favor. Pues no es verdad, y sí tienen una pobreza de cuadros importante que el año próximo, de todas formas, pues se va a refugiar bajo el manto de la candidatura presidencial y les va a ayudar. Pero sí les dará para ganar. Digo, porque, por ejemplo, en la elección del 18, pues la marca
si bien es Morena, pero el que arrasó fue Andrés Manuel. Claro, es que Y ya hay Andrés- desgaste. Y Andrés Manuel no viene en las boletas del 24. No vienen las boletas, sí se va a meter, va a hablar todas las mañaneras, pero no es suficiente. Y eso otra vez me parece que quedó claro el domingo. Creo que sí les va a arrastrar votos a los candidatos a diputados federales y a los senadores en Coahuila, también a las alcaldías, quien sea la persona que ocupe la candidatura presidencial de Morena, pero no es suficiente. Va a ser un elemento importante, pero si no traen algo con qué sumarle, que es la regla mágica de la mercadotecnia política, que dice, pues el partido tiene una base y el candidato le debe de sumar a esa base. Y esa es la fórmula para ganar. En el caso de las candidaturas del PRI para el 24, a las diputaciones federales y senadurías, si el PRI, otra vez por su requete contento, espíritu temporal, olvida compensar a quienes quisieron ser gobernadores y Manolo les ganó la partida, brincando el escalafón hasta en 2 generaciones en algunos casos, el de Chema Frausto, por ejemplo, que por edad hasta podía ser el papá de él, digo, Guadiana podía ser su abuelo, pero estamos hablando de los del PRI, si no compensan a todos esos nombres, y si esos nombres ya saben que en el 29 tampoco podrán competir, y que en el 35 quién sabe si estén vivos políticamente o físicamente, porque es natural, y si no los compensan para esas diputaciones, el PRI puede tener un revés el próximo año y no repetir ahora este escenario de ganar y por mucho. Me refiero a Jericó, Enrique Sí, Martínez, claro. Chema Fraustro, etcétera, y otros de otras generaciones, Hilda Flores, etcétera. Pero bueno, Pues justo hablando de los pactos no escritos, Adrián, eso es uno de los pactos que se menciona que existe dentro del PRI. lo del 50%. Que el hecho de que Jericó se disciplinara implicó el compromiso de que fuera candidato a senador el año próximo, ¿no? Pero no hay manera de probar que eso es cierto. Pero eso es una de las cosas que se dice. ¿Le van a dar la candidatura a la senaduría? Pues esta sería la tercera vez que se la hacen de agua, ¿no? Según lo que podemos saber de Bueno, los perdió últimos contra procesos. Guadiana, ¿no? Pero lo bajaron de la primera a la segunda posición, Bueno, sí, de, la, para de dársela la- a de Verónica, la segunda para fórmula, dársela a ¿no? Verónica, sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, el asunto es que creo otra vez que en el PRI lo que cuenta más es la capacidad para disciplinar cuadros, más que el asunto de ser más o menos equitativos, aunque yo creo que ahora hay muchas más canicas que repartir y puede ser más sencillo, ¿no? Siempre sobran cabezas para las cachuchas que hay, pero creo que hay más margen y creo que sí, el gran riesgo inicial, el primero político que tiene Manolo es caer en la tentación de los que ya dicen hoy dentro del PRI, pues que no necesitan a nadie y que ganaron ellos solos y que ellos son los que tienen entonces todas las canicas y el derecho de repartirlas como quieran. Bueno, señores, nos quedan 2 minutos de programa. Sergio, Carlos, ¿en esa cámara quieren ustedes dar algún mensaje final, directo, personal, o hacer un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy? Creo que fue un programa muy enriquecedor y estamos agradecidos que nos hayan acompañado. Creo que no haya un antecedente de otros compañeros periodistas participar en los mismos programas. Sí, te invitan a otros foros o etcétera, pero para nosotros ha sido un honor que estén, para mí que han estado ustedes dos aquí. ¿Quieren utilizar esos 2 minutos para alguna cosa en particular? Yo solamente cerrar y reiterar lo que dije al principio. Hay un modelo, no somos los pioneros, porque está el tema Durango, que nos antecede. Este sería el modelo Coahuila, que fácilmente se podría replicar en cualquier estado y que se pueda replicar en la siguiente elección federal si se hacen los amarres, si se respetan los acuerdos y que pudiera darle mejores frutos a esta alianza que de por sí ya existe a nivel nacional, pero deja una muy buena lectura para el escenario político el caso Coahuila. Bueno, yo por mi parte solo decirle al público que siempre es muy interesante
especular, desmenuzar y ver cómo fue las alianzas, los enroques, las traiciones. La política es una actividad apasionante de los seres humanos, pero que no se olviden que la elección, el votar, es solo una parte del proceso democrático. La otra parte, la mayor parte, la más larga, es exigirle a quien recibió el mandato que cumpla aquello con lo que debe cumplir, comenzando con la Constitución y las leyes y después siguiendo con los compromisos que hizo en campaña. Hay que exigirle a quien sea, no importa por quién votó usted. Ahora creo que todos debiéramos pasar a la oposición, en el buen sentido de la palabra, poniéndonos en la camiseta de ciudadanos y diciendo: necesitamos que usted haga esto y necesitamos que lo haga en este orden, con esta prioridad y con estas calidades. Si todos hacemos eso, poco va a importar en el futuro quién gane, porque lo que va a importar es qué se hace desde el poder. Y eso es muy importante y se nos olvida con mucha frecuencia. Bueno, decirles que vamos a tener un programa próximo para desmenuzar la elección del 24 en su impacto nacional. La madre de todas las elecciones, grandísima, importante, y que Sergio y Carlos están invitados ahora sí por mí para repetir si quieren y hablar en el panorama nacional de esa elección. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias, fue un honor tu ver. ¿Quieres despedir el programa? Muy interesante mesa de análisis y pues ahora sí que entre periodistas te veas. Fuimos testigos de un análisis inteligente y no nos resta más que agradecerles su presencia en esta mesa de análisis, invitarlos para el próximo 13 de junio a la 1 de la tarde para que continuemos con este programa. Y pues muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta luego. Buenas tardes.